¿Estamos? Sí, estamos. Chiquillos, tengan todos ustedes una súper buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Puntaje Nacional. Ustedes ya han tenido otras clases, pero me presento. Soy la profesora Fernanda Azócar y este año vamos a estar juntos acompañándonos en este largo camino que resulta ser la PSU. Chiquillos, la PSU es puro entrenamiento. Es darle muy fuerte a todo lo que es el estudio y especialmente el lenguaje, a todo lo que es la lectura y la comprensión de textos. Entonces, vamos inmediatamente, ¿cierto?, a ver qué es lo que vamos a hacer esta clase en todo caso. Ahí ya aparece mencionado. La clase del día de hoy es una clase que está dedicada, ¿cierto?, a la introducción de esta PSU de lenguaje y comunicación proceso 2018. Ojo con eso, proceso de selección 2018. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Precisamente como decíamos, vamos a ver un proceso de apreciación, ¿cierto?, de lo que fue la PSU de lenguaje del año pasado. Lo vamos a ver a través, ahí sí, del temario de la PSU de lenguaje y además también de la estructura que posee esta prueba. Hace varios años ya la PSU de lenguaje no tiene muchos cambios. Desde el 2015 en adelante no ha tenido muchos cambios, así que esperamos que este año tampoco sea un año de grandes innovaciones en esta prueba. Y además vamos a ver también, como decíamos, una introducción a la PSU, es decir, vamos a revisar los ítems presentes en la PSU y ya vamos a ir dando algunas luces en relación a cómo resolver estos ítems. Porque como decíamos al inicio, la PSU de lenguaje es solamente ejercitación. Tenemos que probar, ¿cierto?, intentar ver cuál es la manera que nos resulta a nosotros. Porque, chiquillos, aquí en la PSU no hay métodos mágicos. Al menos en la PSU de lenguaje está comprobado. No hay métodos mágicos. El método es estudiar y leer un montón. Es la ejecución de la habilidad, ¿cierto?, de demostrar que nosotros somos capaces de realizar lo que se nos está pidiendo. De realizar en el fondo en realidad algo no tan terrible ni tan excesivo de pedir como precisamente que lean comprensivamente, ¿cierto? Después este proceso está enfocado precisamente a que ustedes entren a la universidad y en la universidad los van a hacer leer un montón. Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, pasar este paso previo de demostrar, sí, mira, yo sé leer, sé comprender, escribo súper bien, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, lo que estamos viendo en este momento es el temario de la PSU de lenguaje del año pasado. Todos los años aparecen por ahí, por el mes de junio, aparecen unos temarios en relación a todas las pruebas que están involucradas en la PSU, ¿cierto? Todos los sectores a los que está enfocada la PSU. Aparece el temario de lenguaje, por supuesto, el temario de matemáticas, el temario de historia y ciencias sociales, geografía, no sé ya cómo se llama, pero la prueba de historia. Y además aparece el temario de la prueba de ciencias. Esos temarios, en las pruebas de matemática, historia y ciencias, aparece bien detallado más o menos qué es lo que se va a ver, ¿cierto? Y aparece ahí presente precisamente para hacer una guía y que después no digan, pero es que eso no salía en el colegio, no me lo preguntaban, no dijeron que iban a preguntar, etcétera, etcétera. La diferencia que tiene la PSU de lenguaje es que la PSU de lenguaje no mide en ninguna parte contenidos, ¿ya? Casi como, por ejemplo, en historia le preguntan por, no sé, la época medieval, o en biología les preguntan por la célula, o en química le preguntan por, no sé, yo no sé de química, no me acuerdo, pero les preguntan cosas a lo mejor un poco muy específicas. En la prueba de lenguaje eso no ocurre. La prueba de lenguaje lo que mide es precisamente lo que dice ahí, ¿cierto? Y esto es un extracto sacado literal del temario de la PSU del lenguaje del año pasado, que dice que la PSU del lenguaje mide aspectos genéricos de la comprensión de lectura, es decir, mide un poco de todo, transversal a los temas de los textos, indistintamente si estos son literarios o no literarios, o pertenecientes a los medios de comunicación. Eso quiere decir, chiquillos, que independiente del tema que abarque el texto, lo que nos van a hacer es precisamente leer. Ese es el temario o el proceso que mide un poco esta PSU de lenguaje y comunicación. Entonces, estos procesos se van a dividir en dos grandes rasgos o en dos grandes ejes temáticos, podríamos decir.
Por un lado, nos miden que sepamos escribir, ¿cierto? Pero esto lo miden de manera indirecta, por eso dice procesos de lectura medidos de forma indirecta, precisamente porque en la PSU la única parte en la que vamos a escribir va a ser nuestro nombre. Y sería, paramos de escribir, más encima lo ponen en unos casilleros y uno ni siquiera escribe como escribe normalmente tomando apunte de algo, ¿cierto? Tiene que poner la letra bien demarcada, los casilleros en la hoja de respuesta que se nos entrega, para que después nuestra PSU sea revisada. Entonces, los procesos de escritura, el hecho de que nosotros sepamos escribir lo que se nos está solicitando, que sepamos escribir coherente y cohesionadamente, es decir, escribir correctamente, se mide de manera, como es ahí, indirecta, es decir, nos presentan un texto, lo vamos a ver en todo caso igualmente hoy día, se presenta un texto, le falta por ejemplo alguna palabra en especial y nosotros tenemos que saber reemplazar esa palabra por la otra, es decir, tenemos que saber que esa palabra significa tal cosa. Entonces, en relación al proceso de escritura, ¿cierto? Aparece el ítem de conectores, de plan de redacción y además también está hoy un poco involucrado el ítem de vocabulario. Y lo otro, que es precisamente el fuerte de la PSU, la parte que complica, la parte que es en realidad la más amplia de la PSU en términos de números de preguntas, es el proceso de lectura, que aquí sí ya se mide de manera directa, porque aquí nos preguntan información tanto textual como información inferencial. Entonces, los procesos de lectura se miden precisamente a través de la comprensión de lectura. Entonces, estoy viendo ahí que ha corrido súper rápido el chat. Chiquillos, aprovecho antes de que sigamos la clase. Las preguntas las vamos a responder hacia el final, ¿ya? Hacia el final ahí se dan unos minutitos. Yo, de hecho, devuelvo el chat para ver si es que se me salta alguna pregunta que sea necesaria responder, ¿cierto? O que sea de importancia para el resto de la clase sobre todo. Pero trato de responder todas las preguntas igual. Ya, entonces, como les decía, este temario de la PSU de lenguaje es por decir una especie de temario, porque en realidad nos van a presentar, aquí dicen que el temario abarca textos no literarios, textos literarios, textos de los medios de comunicación. Sin embargo, como insisto, no nos van a pedir contenido. Esos elementos que aparecen ahí, el texto literario, texto no literario y los medios de comunicación masiva, van a ser medidos en relación a la presentación de un estímulo, que es en el fondo los textos que vamos a tener que leer. Ahora, ojo, ¿por qué les decía que era tan importante esto de la ejercitación y partir desde hoy día ya? Si por último ya estamos acá en la clase de lenguaje, ¿cierto? Y ya partimos entonces poniéndonos de cabeza a mi preparación PSU. Chiquillos, para la PSU de lenguaje, hace varios años atrás, lo que estábamos acostumbrados era a tener la presencia de textos, ¿cierto? De hecho, antes incluso se medía contenidos, ya no se mide, pero antes, ¿cierto? Se nos presentaban estímulos, es decir, se nos presentaban textos de diversa extensión, es decir, y de hecho estaba dividida la prueba de esa manera. Aparecían textos cortos y textos largos. Desde hace 2 años al menos, los textos solamente han sido textos largos, que son alrededor de 1 plana y media, 2 planas, incluso llegando a las 3 planas. Entonces, chiquillos, por favor, esto de la PSU de lenguaje, como les decía, es mero entrenamiento. Tenemos que entrenar, probar, buscar cuál es nuestra manera de aprender y la manera que nosotros mismos tenemos de hacer la PSU un proceso lo más fácil posible. Por supuesto que hay ayudas, de hecho para eso estamos acá el día de hoy y todo el tiempo que estemos acompañándonos. Pero en este proceso, ¿cierto? Tenemos que ser sumamente rigurosos en términos de leer harto. Entonces, como decíamos, este temario, por decir temario en realidad, porque temario no es, de la PSU de lenguaje, insisto, este temario es del año pasado, no sabemos si este año va a haber algún cambio, pero por el momento, y según lo que sabemos, no los van a ver. Pero este temario abarca textos no literarios, es decir, aquellos que son relativos al discurso dialógico, expositivo y argumentativo. Después, textos literarios en relación a los 3 grandes géneros, ¿cierto? Poesía, narrativa y textos dramáticos, es decir, lírica, drama y narrativa. Y finalmente, textos en relación a los medios de comunicación masiva, lo que también se conoce como los mass media o los MCM, que al final es lo mismo. Tiene otro nombre nomás, pero es lo mismo. Y tenemos ahí los géneros propios de los medios según su tipo. Es decir, tenemos discurso de la prensa escrita, las noticias, las crónicas, las entrevistas, las cartas al director, radial, televisivo, páginas web, etcétera. Entonces, ojo con esto, y esto muy importante. Chiquillos,
decíamos, ¿cierto? La PSU, la PSU de lenguaje, el temario que tiene es por decir, tiene un temario. ¿Por qué? Insisto, no nos van a hacer preguntas literales en relación a esos tipos de textos. Por ejemplo, ¿qué es un titular? O cuál sería la definición más acertada de narrador, por ejemplo. O ¿cuál es el narrador omnisciente? No sé, no nos van a hacer ese tipo de preguntas. Se va a asumir inmediatamente que nosotros ya lo sabemos. Por ejemplo, las características del narrador omnisciente del siguiente texto están dadas en el siguiente fragmento. Y ahí nos pone una serie de fragmentos y nosotros tenemos que identificar en cuál de esos textos se nota que hay un narrador omnisciente. O el titular de la noticia se refiere a... Y entonces nos están preguntando si sabemos o no sabemos lo que es un titular. Inmediatamente se asume que nosotros ya lo sabemos. Por lo tanto, ¿a qué quiero ir con esto? Que finalmente, si bien la PSU de lenguaje no mide contenidos, ¿cierto? La PSU de lenguaje le está diciendo a usted, bueno, usted ya aprendió todo eso en el colegio, usted tiene que saber todo esto, por lo tanto, si yo estoy preguntando acerca de el protagonista de esta obra, bueno, tiene que entender a qué se refiere, o si pregunta acerca de, en relación a los siguientes hechos en relación a los siguientes enunciados del texto, ¿cuál podríamos determinar que es un hecho? O en relación al argumento presentado por el autor, usted puede decir qué, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, para los que dicen, sobre todo los que están en el colegio y dicen, pero ¿para qué quiero aprender todo esto si esto no me sirve para la PSU? Ya, ok, no les sirve, porque insisto, no le van a preguntar cuál es el narrador omnisciente o cuál es la tercera persona de no sé qué. Efectivamente, no se lo van a preguntar. Lo van a dar por entendido, lo van a dar por que usted lo sabe. Entonces, igual es importante revisar, por ejemplo, características de discurso dialógico, características de discurso dialógico, características de discurso expositivo, características de discurso expositivo, características de la poesía, características de la narrativa, características de los textos dramáticos, elementos importantes en relación al discurso de la prensa escrita, elementos importantes en relación al radial, televisivo, página web, etc. Entonces, de vital importancia igual, ¿cierto?, a lo mejor no estudiar a cabalidad ciertos elementos, pero sí tenerlos en consideración. Entonces, por ahí justamente en el chat, ¿cierto?, estaban diciendo, Luquisita D dice, a mí me dijeron que eran 10 conectores, 15 de plan de redacción y los demás de comprensión lectora. Efectivamente, esa es la tabla o la estructura de la PSU de lenguaje. Decíamos, ¿cierto?, que se miden ciertos procesos. Estos procesos los miden de manera directa o indirecta, dependiendo de qué tipo de pregunta se realice. Pero finalmente, la PSU de lenguaje abarca la totalidad de 80 preguntas, divididas de la siguiente manera. Tenemos un ítem de conectores, que son 10 preguntas en relación a los conectores, esos elementos que nos pasan también en el colegio y que dicen, bueno, el conector adversativo, pero el conector causal de, etcétera, etcétera. Después tenemos plan de redacción, donde se nos mide si es que nosotros sabemos estructurar, por ejemplo, un texto, es decir, si sabemos poner cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión, cómo armar, por ejemplo, un texto coherente, cohesionado, encadenado, que se entienda lo que quieren decir, que la información recurra, es decir, que la información vaya fluyendo para que nosotros vayamos adquiriendo nueva información y no estemos leyendo todo el rato lo mismo, etcétera. Y finalmente, en la segunda parte, que ya es la parte de comprensión de lectura como tal, este no es un ítem aparte, ¿cierto? Tenemos vocabulario contextual y comprensión de lectura, pero no están separados uno de la otra. Se nos presenta un texto y a continuación se nos presentan tanto preguntas de vocabulario contextual como preguntas de comprensión de lectura. Entonces, tenemos que los conectores son 10 preguntas, para plan de redacción son 15, es decir, solamente en la sección de indicadores de producción de textos tenemos 25 preguntas. El resto de las preguntas está enfocada a lo que es comprensión de lectura y por eso les decía, tenemos que leer, tenemos que dedicarnos a ensayar, ¿cierto? Tenemos que dedicarnos a entrenarnos a nosotros mismos, a hacer que nuestro cerebro de alguna manera empiece ya a no funcionar siempre de la misma manera, sino que a ejercitarlo y hacerlo moldeable. Entonces, en comprensión de lectura vamos a tener vocabulario contextual,
15 preguntas de vocabulario contextual y además de comprensión de lectura, 40 preguntas de comprensión de lectura, haciendo un total de 55, ¿cierto? Tal como decía Luquisita. Entonces, la PSU en total tiene 80 preguntas. De estas 80 preguntas, solamente 75 son tomadas para que nosotros obtengamos nuestro puntaje final. ¿Por qué hacen esto? Porque hay 5 preguntas por ahí, ¿cierto? Que andan dando vuelta durante toda la prueba, que lamentablemente nosotros no tenemos idea cuáles son, por lo tanto tenemos que contactarlas igual, que son 5 preguntas que son para que el DEMRE, que es el organismo, la entidad que regula todo esto que es la PSU, evalúe qué tal fue la PSU, qué nivel de dificultad tuvo, cuáles fueron las preguntas que tuvieron más errores, por dónde, ¿cierto? Se está viendo una deficiencia, por ejemplo, en los estudiantes al estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, eso de que la PSU se calcula con las 80 preguntas no es así. En el caso del lenguaje, el puntaje final se los calcula única y exclusivamente con 75 preguntas. Ahora, hay páginas, está la página oficial, ¿cierto?, del DEMRE, que insisto, es el organismo que es el que regula todo este tema de la PSU, donde ustedes pueden ingresar y descargar absolutamente todos los ensayos que el DEMRE libera año tras año, que son los ensayos oficiales. Acá en Puntaje Nacional, como esa es información liberada para todos, en Puntaje Nacional vamos a revisar los ensayos precisamente para que nos vayamos viendo cómo se viene un poquito la mano, tal como se dice, ¿cierto? Vamos a ir revisando este plan modelo que lanza el DEMRE, que es el modelo oficial y por el cual tenemos que guiarnos para saber más o menos cómo va a ser la PSU de este año. Entonces, vamos a revisar ejercicios en todas las clases, pero, ¿cierto? Cuando ya el DEMRE libere el ensayo oficial de este año, vamos a dedicar unas clases para solamente ejercitación y explicación de esos ejercicios. Ahora, por supuesto, están totalmente y cordialmente invitados a revisar la nueva cara, ¿cierto? La nueva cara que tenemos acá en Puntaje Nacional, donde ustedes pueden ingresar, revisar ensayos, realizar ensayos según, sobre todo, en la parte que ustedes estén viendo que a lo mejor están teniendo alguna dificultad. ¿Por qué? Porque los ensayos que están en Puntaje Nacional, ustedes pueden, en la plataforma de Puntaje Nacional, ustedes pueden revisar, pueden hacer un ensayo completo, es decir, las 80 preguntas divididas en 10 de conectores, 15 de plan de redacción, 15 de vocabulario contextual y las 40 de comprensión de lectura. O decir, por ejemplo, ya, el día de hoy voy a ejercitar única y exclusivamente conectores porque me está yendo más o menos mal en esa sección de la PSU. Entonces, ustedes cuando entran en la página de Puntaje Nacional, buscan realizar un ensayo, ustedes lo pueden modificar y lo pueden ir maleando en el sentido de que pueden ejercitar precisamente la parte que se les complica. Ahora también, por supuesto, cuando ustedes ya envían el ensayo para que sea revisado, en esa revisión sale dónde se equivocaron y la explicación de por qué se equivocaron. Así que es la parte donde nos podemos fijar cómo solucionar nuestros problemas. La primera parte para superarnos nosotros mismos es reconocer que tenemos un problema y ver precisamente cómo superarlo, ¿cierto? Cómo arreglamos lo que se nos está complicando. Entonces, por supuesto, en esta parte, ¿cierto? Como vamos a ir revisando en todo durante el resto del año, vamos a ir revisando tanto conectores, plan de redacción, vocabulario contextual y comprensión de lectura. Ojo con esto, ojo con esto. Vamos a ir revisando todos los ítems en el resto del año y además están, como decíamos ya, cordialmente invitados a revisar la página de Puntaje Nacional y armar, por ejemplo, si estamos viendo conectores, a ejercitar con ensayos única y exclusivamente de conectores. O si estamos viendo plan de redacción, ejercitar únicamente con ejercicios de plan de redacción. Y además, para aquellos que no están en cuarto medio, sino para aquellos que están tal vez ejercitándose desde antes, es decir, que a lo mejor el año pasado ocurrió, por eso lo estoy diciendo, que a lo mejor están en primero medio, en segundo medio, en tercero medio, que ya desde ya se están ejercitando para la PSU, también pueden armar esos ensayos dependiendo del curso en el que están ustedes con los contenidos de los cursos de primero, segundo o tercero medio. También está en cuarto medio, obviamente, pero en cuarto medio, como ya están al final, se supone que saben todo eso y son ustedes muy maravillosos. Entonces,
Como decíamos, ¿cierto? Y aquí ya nos vamos a la parte de la introducción a la PSU. ¿Qué tipo de ítems nos vamos a encontrar? ¿Cómo están desarrollados los ítems? ¿Cómo están planteados? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se resuelven? Eso es lo que vamos a ver ahora, pero de manera introductoria. Insisto, cada uno de los ítems les vamos a dedicar varias clases. Por ejemplo, para el ítem de conectores me parece que están dedicadas como 6 o 7 clases de este año en lo que nos vamos a acompañar. Por ahí biología egresado dice, yo estoy en sexto medio. Sí, también. No me he olvidado de todos aquellos que ya salieron de cuarto medio, por supuesto que no. Ellos son los valerosos que están ahí rindiendo la PSU por segunda, tercera, cuarta, quizás cuánto, ¿cierto? Todas las veces que hayan rendido la PSU. Por ahí hay alguien en octavo medio, claro, exactamente, ¿cierto? Hay algunos que ya lo dieron y son nuestros guerreros valerosos que se enfrentan nuevamente al dragón. Ya, entonces, como decíamos, la introducción a la PSU. El primer ítem que nos vamos a encontrar entonces es con el ítem de conectores. Este ítem, como decíamos, tiene 10 preguntas y el enunciado que se nos presenta para resolver el ítem es el siguiente. Dice, estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de 5 opciones. Elija la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión sintáctica y coherencia semántica. Es decir, se nos presenta, vamos a ver inmediatamente, se nos presenta un enunciado como el que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Y a ese enunciado le va a faltar un conector. Los conectores son aquellas palabras que nos ayudan a enlazar la información que se presenta en los enunciados. Ojo, no en las oraciones. Las oraciones son más cortitas, los enunciados son más amplios y abarcan varias oraciones. Ahora, en este conector, es cierto, en este ítem de conectores se nos puede presentar los ejercicios tal como sale ahí, ¿cierto? Que sale un enunciado y le falta solamente un conector, pero también se nos pueden presentar ejercicios donde falten 2 conectores o 3 conectores. Entonces, ¿dónde está la trampa acá? El enunciado que a uno le falta solamente un conector, uno dice, bueno, es sencillo. El enunciado que le faltan 3 conectores, uno dice, no, mucho, mentira. ¿Por qué? Porque el enunciado que le faltan 3 conectores es precisamente el enunciado más sencillo. ¿Por qué? Porque claro, uno empieza, aquí debe ir tal vez una i, y acá tal vez va a ir un más, y al final va a ir tal vez no sé, estoy inventando por supuesto, va a ir un sin embargo. Voy a buscar las alternativas, ¿cuál de las alternativas parte con un i? Entonces inmediatamente empiezo a borrar alternativas. La PSU de lenguaje, chiquillos, eso es un dato que se me olvidó decirlo, dura 2 horas y media para este ítem de conectores, para que ya nos vayamos adentrando a la dificultad, ¿cierto? Que tiene esta PSU de lenguaje. La dificultad que tiene el ítem de conectores, que son solamente 10 preguntas, es que para esas 10 preguntas, en términos de distribución horaria, que por ahí alguien estaba aconsejando a las personas asistir con un reloj al proceso, ¿cierto? Que es muy útil, por cierto. Esas 10 preguntas de conectores tenemos que resolverlas en 10 minutos. Eso quiere decir que tenemos 1 minuto para cada pregunta. Entonces, es muy útil el proceso, sobre todo en estos conectores que a lo mejor faltan 3 espacios. Bueno, ir eliminando alternativas que esas nosotros decimos ya, esas no son. Entonces, tenemos, el candidato ha ganado la elección presidencial con un 51% de los votos, se convierte automáticamente en el mandatario electo. ¿Por qué están, cierto? ¿Por qué están las alternativas sin verse? ¿Por qué dejamos las alternativas en que no las vamos a ver al tiro? Porque precisamente ya que la idea de este proceso de conectores, ¿cierto? Es que nosotros recurramos precisamente a nuestra propia experiencia escribiendo. Nosotros partimos escribiendo más o menos como a los 5 o 6 años, ¿cierto? Donde se nos enseña a leer y a escribir. Por lo tanto, las habilidades debiésemos tenerlas incorporadas. Más bien, más mal, tal vez algunos, súper bien algunos, súper mal otros. Pero aquí lo ideal es recurrir un poco a nuestra propia experiencia como lectores, por supuesto, porque la lectura nos da comprensión de lectura, y además también como escritores, precisamente porque la idea es que nos sepamos dar a entender. Entonces, ¿qué conector creen ustedes
¿qué sería ideal poner en ese espacio que falta? El candidato ha ganado la elección presidencial con un 51% de los votos, tarararara, se convierte automáticamente en el mandatario electo. Mira, ahí salieron ya varias alternativas. Javier Ávila nos acompañó el año pasado y me acuerdo de él. Él dice que puede ser un ya que. Otro dice por lo tanto, es decir, por lo tanto según yo, por lo cual, por lo tanto, si es que, es decir, entonces, es decir, por lo tanto. Vamos a ver las alternativas. Ahora sí, porque ustedes ya ejercitaron, ¿cierto? Esta parte. Vamos a ver. Y aparece ahí un además, un incluso, un no obstante, un por lo tanto y un ya que. Y precisamente aparecen varios de esos ahí en las alternativas que ustedes estaban dando como que podía ser la alternativa correcta. Por lo tanto, es la alternativa adecuada. Justamente el conector que ustedes estaban proponiendo. Entonces, chiquillos, efectivamente, ustedes tienen en su cabecita, ¿cierto? En su conocimiento lector, en sus habilidades que han estado desarrollando durante todos los años de enseñanza media, los que están en cuarto medio, que desarrollaron durante toda su enseñanza media, los que ya son egresados y van en quinto, sexto, séptimo, octavo medio, y que están también desarrollando los que a lo mejor son más pequeñitos y están viendo las clases. Por lo tanto, justamente por lo tanto, es la alternativa correcta. El candidato ha ganado la elección presidencial con un 51% de los votos. Eso quiere decir entonces que este personaje se convierte automáticamente en el mandatario electo. Entonces, si nosotros dijésemos, el candidato ha ganado la elección presidencial con un 51% de los votos, además se convierte automáticamente en el mandatario electo, es como que las dos informaciones que se nos presentan en esas oraciones se contrarían, porque está diciendo, mira, hizo esto y además hizo esto, siendo que esas dos cosas son consecuencias. Por lo tanto, efectivamente, insisto, es la alternativa correcta. Bien, vamos bien. Nos estamos sacando los 7, no, ¿cuánto es el puntaje máximo? Los 850 simbólicos de la clase. Vamos bien, ya. Siguiente. El siguiente, ¿cierto? Es el ítem de plan de redacción. En este ítem, la indicación que se nos va a dar es: las preguntas de este ítem van encabezadas por una frase que sirve de título para un texto virtual, seguida de enunciados numerados que contienen cada uno una idea. La tarea consiste en restituir la secuencia de las ideas para lograr un orden coherente del texto. Esto quiere decir entonces que se nos van a presentar varios enunciados, ¿cierto? Pero ese enunciado tiene una frase que es la principal, y en este caso en plan de redacción es la frase que no podemos olvidar, pero por nada del mundo. Jamás, chiquillos, dejar de leer el título en el grupo de enunciados. El título en plan de redacción es de vital importancia, es importantísimo. Ya no sé cómo exagerar más la importancia, importantísimo de lo que es el título en plan de redacción, porque nos entrega toda la información necesaria para realizar el ejercicio. Puede ser, y de hecho pasa mucho, que el título dice las estalactitas, por ejemplo, que fue un ejercicio que vimos el año pasado que era del DEMRE. Las estalactitas y las estalagmitas. Y si yo no sé lo que son las estalactitas y no sé lo que son las estalactitas y las estalagmitas, ¿cómo desarrollo yo ese texto si no tengo idea de lo que son las estalactitas y las estalagmitas? Bueno, por eso mismo tengo que fijarme en cómo desarrollar el ejercicio siguiendo lo que se me presenta en el plan de redacción. Ahora, por ahí aparece una construcción que dice para un texto virtual. Efectivamente, de esta manera nosotros se nos pide que expliquemos, ¿cierto? O que demostremos, en realidad esa es la palabra más adecuada, que demostremos que efectivamente sabemos escribir, escribiendo un texto que claramente no es un texto formal, no tiene introducción, desarrollo, conclusión, todos los conectores, bla, 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 todas las cosas que tiene que tener un texto, pero sí es un texto que está más o menos ordenado. Desde ya, chiquillos, se los menciono, así como mencionamos en el ítem de conectores, que una de las maneras
más rápidas, ¿cierto? Y más adecuadas de resolver el ítem de conectores es nosotros mismos pensar cuál es el conector que puede ser el adecuado. En plan de redacción se los menciono desde ya para que lo busquen, ¿cierto? Lo vamos a ver en todo caso en clases, pero para que ya lo empiecen a buscar y empiecen a desarrollar ejercicios de plan de redacción, hay un método que se llama T+12, también conocido como el 12 o el I12 o el +12, no sé, le han puesto varios nombres que al final abarcan un poco lo mismo. El I2er también se le conoce. El I12, el I2er, el T+12, el +12, etcétera, que al final siempre es 12, es la palabra principal. Es un método que sirve para resolver la mayoría de los ejercicios que se presentan en plan de redacción. No es un método infalible, no es una solución mágica para este ítem de plan de redacción, pero la mayoría de los ejercicios, si tenemos 15 ejercicios, tal vez de esa mayoría podrían ser unos 11, podemos solucionarlos con el método del T+12. Entonces, chiquillos, ojo con esto, para que desde ya lo busquen, ¿cierto? Lo busquen en internet, ustedes tienen toda esa maravillosa tecnología, ¿cierto? Por la con nosotros ahora estamos aquí conversando. Busquen en internet entonces el T+12 para ya empezar a resolver este plan de redacción. Entonces, como decíamos, ¿cierto? El plan de redacción está estructurado de esta manera. Tenemos el título, que insisto, no dejarlo ni siquiera para el final, es lo primero que se lee y lo más importantísimo. Importante. Con mayúscula, destacado, brillantes, glitter, colores fosforescentes, todas las letras de distintos colores, porque es importante, muy importante, leer el título. Entonces acá tenemos los instrumentos para escribir. Y si se fijan, aparecen 5 enunciados, que es más o menos el número de enunciados que se va a presentar. Ahora, también puede que se presenten 4 o puede que se presenten 6. 4 súper sencillo, 6 evidentemente más difícil. No es como en el conectores, que si les faltaban más conectores era más fácil. No, acá es al revés. Entre más enunciados, más difícil. Entonces, tenemos, dice, los instrumentos para escribir. Entonces yo mágicamente en mi cabecita me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuáles son los instrumentos para escribir? ¿Qué de partida es un instrumento para escribir? Ah, ya, lo que yo ocupo para hacer rayitas en la hoja. Ok, ¿y cuáles pueden ser los instrumentos para escribir? Bueno, puedo escribir con lápiz, con lápiz mina, con portamina, con lápiz pasta, lápiz cripto, lápiz tinta, y se me empiezan a ocurrir un montón de cosas que efectivamente la idea es que vayan relacionadas con los instrumentos para escribir. Entonces, los enunciados dicen, las plumas autoabastecidas de tinta, gran invención moderna. Ah, las plumas autoabastecidas de tinta, ya, ok. Entonces, efectivamente, iba bien encaminada en que son instrumentos para rayar la hoja. Viro experimenta y triunfa con una innovación, la esferita alimentada con tinta en pasta. ¿Qué diablos es Viro? Ya, hasta ahí ya me estoy perdiendo porque no tengo idea de lo que es Viro. Pero parece que es un nombre, porque está mayúscula, pero esa mayúscula también está ahí presente porque es el inicio del enunciado. Continúo. La pluma de ave, clásico instrumento usado por más de 2000 años. Su nombre llega hasta nuestros días. Ah, están hablando de la pluma de ave, pero la pluma de ave es en tiempo, ¿cierto?, anterior a las plumas autoabastecidas de tinta. Eso quiere decir que si yo lo ordeno cronológicamente, significa que seguramente el enunciado 3 va antes, o va a aparecer antes en una cadena, en una secuencia, va a aparecer antes que el 1, porque el 1 me habla acerca de la gran invención moderna. Eso es moderno, es nuevo. Seguimos. Su sucesor, el cálamo. ¿Qué es el cálamo? Una cañita para escribir sobre papiro. Papiro, me suena. Parece que el papiro era una hoja antigua, como se hacía antes el papel. Ya, entonces me están hablando del antecesor. Ok, perfecto. Si es el antecesor, significa que entonces también tiene que ir antes del 1, que hablaba de la invención moderna. Y después dice, a mediados del siglo XIX aparece la pluma metálica. Ah, entonces me aparecen hartas indicaciones, ¿cierto?, donde se nos habla acerca de años. Por lo tanto, estoy reafirmando que efectivamente en este ejercicio de plan de redacción tengo que ordenarlo cronológicamente.
En el enunciado número 5 se me habla acerca de que está a mediados del siglo XIX. Eso quiere decir que tiene que ir entre, no exactamente porque todavía no vemos el orden, ¿cierto? Pero tiene que ir entre lo que hablábamos de la pluma de ave, que tiene más de 2000 años, y además tiene que ir entre las plumas autoabastecidas, que es la gran invención moderna. Por ahí ya entonces empiezo a ordenar el ejercicio. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Precisamente porque lo ideal para ahorrar tiempo, hay varias estrategias más para ahorrar tiempo, pero lo ideal, para ahorrar tiempo en este ítem de plan de redacción, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es precisamente lo que ustedes están haciendo en el chat, que están ordenando ustedes solitos los números, ¿cierto? De cómo podemos estructurar esto que decíamos que era un texto virtual, que si finalmente armamos todo este enredo cronológico que tenemos acá con los números, nosotros podamos armar un texto que, claro, si después le metemos más palabras, queda un texto hermoso, pero hasta el momento es solamente un texto virtual. Entonces, la idea y lo ideal, ¿cierto?, es ordenar y escribir en el facsímil. El facsímil es la hoja que a nosotros nos entregan cuando ya estamos haciendo la PSU. Pero si estamos haciendo, por ejemplo, ensayos en la página de Puntaje Nacional, lo ideal es desarrollar este ítem entonces con un cuadernito o con una hoja al lado para ir haciendo nuestras rayitas y poner cuál es el enunciado que creemos que va antes, cuál es el enunciado que creo que va después. Otra de las recomendaciones para este ítem, ¿cierto?, es que si estoy haciendo el ejercicio tal como dice ahí en el facsímil o en el papel, rayar nomás y total, el facsímil es mío, no me lo van a revisar, ¿cierto? Solamente me van a revisar la hoja de respuestas, por lo tanto el facsímil lo puedo rayar y hacer todo lo que yo quiera hacer con ese facsímil, pero no me lo puedo quedar en el caso de la PSU. Después, ¿cuál es lo otro que tenemos que hacer? Buscar el orden propuesto dentro de las alternativas, es decir, el orden que ustedes mismos propusieron ahí, ¿cierto? En el chat, buscar si es que están las alternativas propuestas. Entonces, como dijimos que era un orden cronológico, la alternativa debiese ir ordenada más o menos de la siguiente manera. Que de hecho aprovechen que ya estoy comprobando que algunos están bien. Tendrían que ir ordenados de la siguiente manera. 3. La pluma de ave, clásico instrumento usado por más de 2000 años, su nombre llega hasta nuestros días. 4. Su antecesor, el cálamo, una cañita para escribir sobre papiro. Perfecto. ¿Por qué digo yo que el 3 va antes del cuarto? Porque en el cuarto habla acerca de un antecesor. Si lo ordenamos cronológicamente, el cálamo como instrumento para escribir es anterior a la pluma de ave. Sin embargo, se me presenta un estímulo acá, ¿cierto?, que es la pluma de ave y me habla acerca de un antecesor. Si yo parto con el número cuarto, que es su antecesor, no tengo antecesor de nada. Por lo tanto, no puede partir con el número 4. 5. A mediados del siglo XIX aparece la pluma metálica. Nuevamente, ya estoy ordenando entonces cronológicamente. 1. Las plumas autoabastecidas de tinta, una gran inversión moderna. Viro experimenta y triunfa con una innovación. La esferita alimentada con tinta en pasta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que que el 1 va antes que la 2, que es precisamente el error que estoy viendo que ustedes cometieron en el chat, ¿cierto? Las personas que propusieron sus números. Es precisamente porque en el 1, ¿cierto?, dice las plumas autoabastecidas de tinta, gran invención moderna. El 2 que dice Viro experimenta y triunfa con una innovación. Tenemos ahí una invención, acá tenemos una innovación. Acá teníamos, ¿cuál era la gran invención? Plumas autoabastecidas de tinta. Acá tenemos la esferita que ya va alimentada con tinta en pasta. Por eso es el orden, ¿cierto?, de 1, 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa B, 3, 4, 5, 1, 2, que es tal y como lo leímos. Los instrumentos para escribir. 3. La pluma de ave, clásico instrumento usado por más de 2000 años, su nombre llega hasta nuestros días. 4. Su antecesor, el cálamo, una cañita para escribir sobre papiro. 5. A mediados del siglo XIX aparece la pluma metálica. 1. Las plumas autoabastecidas de tinta, gran invención moderna. 2. Viro experimenta y triunfa con una innovación. La esferita alimentada
con tinta en pasta. Ahora, ¿cómo también podemos resolver estos ejercicios? Y esta es la manera trampa. La vamos a dar al tiro nomás, no importa. Esta es la manera trampa de resolver el ejercicio. Bueno, fijarme con cuál enunciado creo yo que parte el ejercicio o con cuál enunciado creo yo que termina el ejercicio. Como lo fuimos leyendo, ¿cierto? Evidentemente el enunciado con el que partía el ejercicio iba a ser el enunciado número 3. Por lo tanto, de todas las alternativas, solamente, vamos a ver aquí cómo se hacía. Ahí está. Ya, entonces, decíamos, solamente hay dos enunciados. Vamos a hacer mis puntos y mis rayas son todos horribles, chiquillos, no se burlen. Ahí podrían tener un hijo como yo, no se burlen. Ya, entonces efectivamente, solamente hay dos enunciados que parten con el número 3. Es decir, solamente podría haber sido B o solamente podría haber sido D. Sin embargo, en el enunciado B, ¿cierto? Decíamos que aparece esta palabra que es de vital importancia porque habla de un antecesor. Si bien primero tendríamos la pluma de A, o sea, primero tendríamos el cálamo como instrumento para escribir y posteriormente la pluma de ave, como nos habla del antecesor, tenemos que ubicar antecesor de qué, pues. Por lo tanto, necesariamente y única y exclusivamente tendría que haber sido esa alternativa. Ese es otro método que podemos utilizar para desarrollar este ítem de plan de redacción. Tampoco es el más, no es ni una solución mágica, ni tampoco es la única manera de desarrollar el ítem, pero es una manera que la verdad es que sirve harto y ahorra harto tiempo. ¿Por qué decíamos que ahorra harto tiempo? Porque para este ítem, así como teníamos 10 minutos en el ítem anterior para resolver los 10 ejercicios de plan de conectores, nada que ver, tenemos acá 20 minutos para resolver los 15 ejercicios de plan de redacción. Por lo tanto, chiquillos, ojalá esta primera parte de la PSU no demorarnos más allá de media hora para dedicarle exclusivamente 2 horas exclusivas a la parte que es de comprensión de lectura en la PSU. Ya, entonces, tenemos tercer ítem que es, ahí dice plan de redacción, ya me equivoqué, es de comprensión de lectura. Ya, entonces tercer ítem, comprensión de lectura, no plan de redacción. Esta sección contiene varios textos de diversas extensiones. Siempre nos ponen que son de diversas extensiones, pero insisto, chiquillos, en los últimos 2 años nos han dicho que, no nos han dicho, lo hemos comprobado, los textos no son de diversa extensión, son extensos, son de 3 planas al menos. Claro, a los que les gusta leer dicen, ay, pero si 3 planas no son nada. Bueno, efectivamente no son nada, pero cuando estamos contra el tiempo y leyendo textos que a lo mejor son de una dificultad grande, ¿cierto? 3 planas es harto, créanme. Por lo tanto, nos dice, acerca de ello se formulan 2 tipos de preguntas. A, preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en el texto, seguido de 5 opciones, una de las cuales se elegirá para reemplazar el término subrayado según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzcan diferencias en la concordancia de género. Importancia acá. Las preguntas de vocabulario los últimos años han ido cambiando. Tenemos 2 tipos de manera de realizar estas preguntas de vocabulario, o tienen en realidad dos maneras de realizar estas preguntas de vocabulario, que son el vocabulario antiguo y el vocabulario nuevo. Vamos a ver 2 ejemplos en todo caso del vocabulario antiguo y nuevo. Sin embargo, chiquillos, la parte que yo quiero que al menos el día de hoy quede súper claro, súper claro, ¿cierto? En relación a las preguntas de vocabulario, es que en las preguntas de vocabulario no se nos está preguntando cuál es el sinónimo de la palabra. Lo que se nos está preguntando es cuál es la palabra más adecuada según el contexto. Por eso el ítem se llama vocabulario contextual. Por lo tanto, chiquillos, ojo con eso, porque este es el error en el que generalmente caen, y mucho. No están preguntando por sinónimo, nos están preguntando por cuál es la palabra más adecuada para el contexto. Y segunda instrucción que se genera en estas preguntas de comprensión de lectura, que son precisamente preguntas de comprensión de lectura, y dice que usted deberá responder de acuerdo con el contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos contenidos. Ahora, ¿cuál es la salvedad aquí, en esta parte, en preguntas de comprensión de lectura? La salvedad está puesta en que si dice preguntas de comprensión de lectura, no me voy a poner a imaginar lo que me dijo mi abuelita el día de ayer en relación, justo estábamos hablando de eso. ¿Por qué?
Porque también es un error que muchos hacen. Ah, pero es que yo sabía esto acerca de lo, no sé, el ácido acetil salicílico. Por lo tanto, me voy a dejar guiar por lo que yo pienso. Y aquí se nos están haciendo preguntas del texto única y exclusivamente. Por lo tanto, centrarnos en que las preguntas de comprensión de lectura son preguntas acerca del texto y no acerca de lo que yo sé con respecto a algo. Ya, tenemos aquí un texto cortito, es un texto bastante breve en relación a los textos que se nos presentan en la PSU. Las próximas clases, de todas maneras, ya vamos a estar trabajando con los textos largos, así que vamos a leer harto. Ya, dice así. En nuestro patio, un chico tiene encadenado a su perrito Charik. Lo tiene así desde que él era un cachorrito. Ya, inmediatamente, en esa frase, en la última, ¿cierto? Lo tiene así desde que era un cachorrito. Ya me quedó claro que Charik no es el nombre del perro, sino que es el nombre del perrito. Dice, una vez fui a llevarle huesos de caldo humeantes y aromáticos, pero justo en ese momento el chico soltó al pobrecito. La nieve en el patio es copiosa y blanca. Charik, lleno de júbilo, da vueltas por el patio, salta como una liebre, con el hocico lleno de nieve, corre por todos los rincones, del uno al otro, del uno al otro. Se me aproxima, todo velludo, salta alrededor de mí, huele los huesos y vuelve a correr como diciendo, no necesito yo sus huesos, solo denme la libertad. Oh. El autor es Alexander Sofrofovleshin y el título del texto es Charik. Entonces, nuevamente, aparece acá la importancia del título, chiquillos. Los títulos jamás los dejen de leer, aunque aparezcan al final como ahora, ¿cierto? No dejen de leer los títulos, porque a veces por ahorrar tiempo no los leen. Los títulos son súper importantes, entregan mucha información. Si nosotros hubiésemos partido leyendo el título del texto que íbamos a leer, ya hubiésemos sabido que es el nombre de algo, de una ciudad, de una persona, en este caso de un perrito, ¿cierto? Pero ya hubiésemos sabido que es el nombre de algo. Por lo tanto, muy importante leer los títulos. Ya, después, esta forma, ¿cierto? Es la forma antigua de vocabulario contextual, donde se extrae la palabra que está destacada de alguna manera en el texto, se pone como el estímulo que nosotros tenemos que responder y se nos presenta una serie de palabras que son las que podrían haber sido reemplazadas por copiosa. Entonces tenemos copiosa, podría ser fría, abundante, imitadora, numerosa, excesiva. Ya, la mayoría dice que es la B. La mayoría, hay por ahí algunas disidencias, pero la mayoría dice que es la letra B. Y efectivamente es la letra B. Es la letra B. Ahora, ¿dónde está la trampa aquí? La trampa está precisamente en que la palabra copiosa, si yo no sé lo que es copioso, bueno, no voy a saber si es fría, abundante, imitadora, numerosa, excesiva. Y de hecho, si no sé lo que es copioso, probablemente voy a pensar que habla acerca de copia. Y como estoy pensando, ¿cierto? Que, estoy pensando erróneamente que tengo que reemplazar por el sinónimo y no sé lo que es copiosa, entonces pienso que tiene que ver con la palabra copia, voy a imaginar que a lo mejor la respuesta correcta era imitadora. Sin embargo, ¿cierto? Si yo reemplazo la nieve en el patio es imitadora y blanca, inmediatamente ya sé que me estoy equivocando porque no tiene nada que ver el concepto de imitador con la nieve. Entonces, ¿cómo mejorar el tema de plan de redacción? Por ahí alguien dice, pensé que era de copo de nieve. Sí, efectivamente, también podría haber sido, ¿cierto? Entonces, en ese caso podría haber sido la A, porque tiene que ver con la nieve, tendría que haber sido fría. Ven, imagínense, ahí ya está, hay errores. Entonces, ¿cómo mejorar en el ítem de lo que es el vocabulario contextual? Bueno, leyendo. Es la única manera, chiquillos. ¿Cómo lo ejercitamos? Cada palabra que nos es la manera antigua. No hay otra manera. Es la usanza antigua. ¿Cómo lo hacemos? Buscando en el diccionario cuando no sepamos cuál es la palabra, qué significa la palabra. Entonces, ¿es la manera antigua? Sí, funciona también, porque de esa manera nosotros vamos ampliando nuestro vocabulario. Ahora, ¿cómo optimizar la búsqueda de la palabra en el diccionario? No nos quedemos simplemente con lo que dice el diccionario, que por ejemplo no sé, Blanca va a decir que es albo.
Si no sé lo que es algo, hasta ahí llegué. Entonces, si dice que es simplemente algo, bueno, busco lo que es algo. Y si sale una palabra que tampoco entiendo, la vuelvo a buscar. De esa manera voy ejercitando sistemáticamente lo que es el vocabulario contextual. Y además, también sería bueno que vayamos en nuestra mente, puede ser en un cuaderno, por supuesto, y de hecho sería incluso mejor, ¿cierto? Que tengamos un cuaderno de vocabulario contextual. Sin embargo, si no lo podemos hacer o no tenemos el tiempo de hacerlo, ir haciendo nuestra propia mente, nuestra propia cabeza, nuestro diccionario personal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, busco lo que es copioso en el diccionario, llegué a una definición, entendí lo que es copioso y me hago mi propia oración con relación a lo que es copioso. Entonces yo me imagino tal vez, bueno, la comida era copiosa y abundante y no sé qué. Había mucha comida. No sé, por poner un ejemplo, que no, ni siquiera es bueno, pero por poner un ejemplo. Entonces de esa manera vamos nosotros asimilando de mejor manera los conceptos y sus significados. Ahora, vamos a otro tipo de texto. Y este texto, por ejemplo, es un texto de características literarias. Eso de todas maneras lo vamos a revisar en las clases que vienen. Pero para ir pensando, ¿cierto? Y adecuándonos a que van a presentarnos de todo tipo de texto. Ya. Segundo texto. El estudio del discurso en sus contextos cognitivos, social y cultural tiene aplicaciones importantes para varios terrenos y puede contribuir a la solución de problemas sociales cruciales. Puede proporcionarnos más entendimiento de los procesos de aprendizaje y de la formación de opiniones y de manipulación por los medios masivos. Igualmente, el análisis del discurso puede contribuir a nuestra comprensión de las relaciones entre problemas psíquicos o desórdenes y la manera en que se expresan en la interacción terapéutica entre el doctor y el paciente. Así que un estudio crítico del discurso puede indicar las diferentes relaciones sociales de poder, de desigualdad, de discriminación, etc., que aparecen en el uso de ciertas clases de discurso en su contexto social. Un análisis sistemático del discurso y sus funciones es un requisito para la aplicación en que la última instancia justificará nuestro trabajo. Teun van Dijk, Estructura y funciones del discurso, fragmento. Hay muchas palabras raras en este texto. Y precisamente hay muchas palabras raras porque se trata de un texto que no es literario. Es un texto no literario. Por lo tanto, tenemos que readecuar nuestro cerebro y ponernos en función de un texto no literario que tiene tales y tales características, por ejemplo. Texto complejo, insisto, tiene muchas palabras raras. Cognoscitivo, ¿qué sigue después? No sé, ahora no encuentro ninguna, pero habían varias que uno decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sistemático, que es la palabra, que es la palabra por la que nos preguntan, etcétera. Hay varias palabras ahí medias difíciles, ¿cierto? Ya, entonces, la segunda manera en la que se nos va a presentar las preguntas de lo que es vocabulario contextual y que es la manera nueva, por lo tanto seguramente van a haber más preguntas de estas en la PSU, es ¿cuál es el sentido de la palabra sistemático en el fragmento anterior? Aquí ya no simplemente se nos pone la palabra sistemático, sino que ya nos hacen una pregunta, por lo menos. Qué gran diferencia. Gracias, amigo Demre. Y nos dicen, puede ser categórico, y nos pone acá, ¿cierto?, un contexto. Por lo tanto, palubra, por lo tanto, estamos súper bien. Ya, por lo tanto, supuestamente este sistema nuevo, ¿cierto?, del vocabulario contextual es más fácil. Supuestamente. Hay muchos que me dicen, profe, a mí me complica más, no me gusta. Pero bueno, eso depende ahí ya de cada uno. Entonces, tenemos cuál es el sentido de la palabra sistemático en el fragmento anterior. Categórico, porque es un análisis que clasificará al discurso y sus funciones. B. Integral, porque es un análisis que considera los distintos componentes del discurso. C. Metódico, porque es un análisis que se hará siguiendo un orden claro en su proceder. D. Constante, porque es un análisis que se hará de manera continua. E. Reiterado, porque es un análisis que deberá repetirse en varias ocasiones. Entonces, vamos a hacer algo que en la PSU no hay que hacer, pero lo vamos a hacer porque estamos ejercitándonos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como a esta altura ya se me olvidó de qué se trataba el texto, voy a devolverme y voy a buscarle el contexto donde aparece la palabra sistemático. Dice,
Un análisis sistemático del discurso y sus funciones es un requisito para la aplicación que en última instancia justificará nuestro trabajo. Ok, entonces, según ustedes y según la mayoría del chat, ¿cierto? La alternativa correcta es la alternativa C o B. Están como por ahí, es C o B. Vamos a ver. B, integral, porque es un análisis que considerará los distintos componentes del discurso. C, metódico, porque es un análisis que se hará siguiendo un orden claro en su proceder. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Y efectivamente es la C, de metódico, porque es un análisis que se hará siguiendo un orden claro en su proceder. Se dice, ¿cierto? Ahí el texto explica que un análisis de los discursos, es decir, un análisis de los textos ante los que nosotros nos enfrentamos, la mejor manera de establecer exacta y correctamente de qué habla el texto para nosotros nutrirnos y poder además también criticar lo que se presenta en el texto es realizar un análisis metódico, es decir, muy estructurado, ¿cierto?, en relación a el análisis del discurso. Por eso dice metódico, porque es un análisis que se hará siguiendo un orden claro en su proceder, es decir, es un análisis muy detallado, ¿cierto?, y además muy meticuloso. Pregunta en relación al texto. Señale cuál de los siguientes enunciados no corresponde a una aplicación del estudio del discurso. Acá tenemos que estar súper atentos porque cuando nos hagan ese tipo de preguntas que van a salir, ojo con eso, señale cuál de los siguientes enunciados no, está con mayúscula, entonces nos está diciendo, está súper claro, te estoy preguntando por los que no, porque típico que aparecen varios que dicen, pero si eso salía, entonces eso es. La palabra no va a estar en mayúscula. Señale cuál de los siguientes enunciados no corresponde a una aplicación del estudio del discurso. A. Mayor comprensión en la manipulación de los medios masivos de comunicación. B. Solución de los problemas más urgentes de la humanidad. C. Expresión de los problemas psíquicos en la interacción entre médico y paciente. D. Contribución a los procesos de aprendizaje. E. Identificación de relaciones de discriminación. Entonces, de todas esas alternativas, ¿cuál de ellas no aparecería en el texto? Esta es una pregunta fácil. Fácil sobre todo si tenemos a mano el texto. En este momento ya el texto pasó, lo leímos hace rato. Pero entonces ya tenemos ahí una de las alternativas, tenemos ahí una de las preguntas que se nos va a hacer en la PSU, que son tipos de preguntas fáciles, porque podemos encontrar la información en el texto. De esas preguntas, que son las llamadas preguntas de tipo textual, lamentablemente, como son las más fáciles, no van a salir tantas en la prueba. Pero van a salir por ahí algunas que nos van a ayudar harto, ¿cierto?, en identificar y tener más puntajito, ¿cierto?, acumulado a nuestro haber. La mayoría está diciendo que es la letra B, ¿cierto?, solución de los problemas más urgentes de la humanidad. Por ahí anda alguna C voladora, pero la mayoría está con que es la B, solución de problemas más urgentes de la humanidad. La pregunta es aquí, ¿nos vamos a la B o no nos vamos a la B? Vamos a ver. Efectivamente, solución de los problemas más urgentes de la humanidad. Y de hecho, a ver quién es. Wirk León fue la persona que detalló, no sé si alguien más lo hizo, pero al menos aquí yo alcanzo a ver solamente a esta persona, ¿cierto? A Wirk León, que efectivamente hay una palabra ahí que es clave, que es de importancia para decir, eso no salía. Urgentes de la humanidad, eso es muy idealista. Los gobiernos no hacen eso, carita. Después, no, eso no tiene nada que ver. Ya, entonces, efectivamente, aquí la palabra que nos tiene que hacer sonar la cabeza y decir, eso está extraño, ¿cierto? Es precisamente esta. Solución de los problemas más urgentes. ¿Qué tiene que ver la urgencia aquí con la humanidad? Sí, efectivamente, entonces, la correcta es la letra B. Ya, entonces, lo que vimos el día de hoy fue una breve introducción de lo que va a ser en noviembre, diciembre, por ahí, la prueba, ese momento difícil de la vida del ser humano, donde uno se enfrenta a la PSU de lenguaje. Y más encima, que la PSU de lenguaje es la primera que se da. Se da lenguaje, ciencias el día lunes, matemáticas
historia el día martes, y lenguaje está de las primeras y más encima súper temprano a las 9 de la mañana. Tradicionalmente ha sido esos los horarios, no esperamos que cambien, por eso estoy aprovechando de dar el dato. Entonces, vimos una introducción a la PSU del lenguaje, ¿cierto? Hicimos un repaso por preguntas tipo de todos los ítems que nos van a salir, que eran conectores, plan de redacción para medirnos si es que sabemos escribir, y vocabulario contextual, sí, y además comprensión de lectura, que vocabulario contextual es un poco de ambas, ¿cierto? Si sabemos leer y escribir, y comprensión de lectura, que tiene solamente que ver con saber leer. Además, ¿qué fue lo que revisamos? Revisamos el temario del año pasado, porque creemos que para este año no va a cambiar tanto. Ahora, también dijimos que la PSU del lenguaje, el temario que tiene es por decir temario, ¿ya? Porque en el fondo, y eso ya lo anuncia antes cuando habla acerca de los procesos, dice, la PSU del lenguaje mide todo tipo de texto independiente de la información que presente. Por lo tanto, eso de temario para la PSU del lenguaje es una palabra muy grande, pero es la palabra que hay, pero es muy grande. Por lo tanto, temario real para el lenguaje no hay. Lo que sí hay, y lo que sí hay que hacer, y que eso fue lo que tenemos que dejar en claro el día de hoy, es ensayar, practicar y respirar PSU. Estar muy pendientes de tengo que leer, tengo que entender, hacerme preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a las preguntas. Dije, ¿cierto? Que iba a devolverme en el chat, ya me acabo de devolver. No sale todo el chat, no sé por qué, pero voy a tratar de leer las preguntas que aparecen por ahí. Dice, ¿es muy complicado plan de redacción? Camila Delgado. No, para nada, no es complicado plan de redacción. De hecho, yo diría, a mi parecer, que es uno de los ítems más sencillos de la PSU. Y son 15 preguntas, por lo tanto, si es sencillo, deberíamos tener las 15 preguntas correctas. Veamos. Plan de redacción es divertido, pero súper confuso. Sí, lo es. Sí, porque a veces uno queda con la duda cuál será el enunciado que inicia o cuál será el enunciado que cierra, efectivamente. Ahí estaban respondiendo lo que eran las estalagmitas y las estalactitas. Son esas cositas que cuelgan de las cuevas. Leí las aventuras de Tom Sawyer, Roberto Soto. Efectivamente, esos son las estalactitas y las estalagmitas. Por ahí, Wirk León, las estalactitas y las estalagmitas son las figuras puntiagudas dentro de las cuevas. Unas cuelgan del techo, otras crecen del suelo. Perfecto, Wirk León. Esa es la definición de estalactitas y estalagmitas. Profe, una vez me dijeron que una forma de descartar las alternativas había que mirarlas y eliminar las palabras que son sinónimos. No sé si será verdad. No, no es verdad, Catalina Hermosilla, porque puede resultar que el sinónimo sea la palabra adecuada para el contexto. Pero insisto, no busquen los sinónimos, no nos están preguntando por sinónimos, nos están preguntando por contexto. ¿Ya? Pero ese dato que te dieron a ti, Catalina Hermosilla, no es correcto. Ya, Montserrat Guerra dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Dice, en este ítem, en relación a lo que es vocabulario contextual, dice, en este ítem no es necesario leer todo el texto. Hay que leer solo la parte donde está la palabra subrayada. Si nosotros hacemos eso, mi estimadísima Montserrat, lo que vamos a generar es una pérdida de tiempo importantísima en la PSU. Ya dijimos, la PSU, y sobre todo la parte de comprensión de lectura, donde los textos son muy extensos, más encima son como entre 5 y 7 textos, extensos todos, si nosotros nos ponemos a leer solamente la parte donde estaba la palabra, ¿cierto? Y después tengo que volver a leer el texto para contestar las preguntas, estoy perdiendo tiempo. Para las personas que no les gusta leer el texto completo, ¿cierto? Y después irnos a realizar las preguntas, es lento. Lo es. Pero es el método más efectivo que hay porque no vamos a estar perdiendo el tiempo leyendo y releyendo y volviendo a leer. ¿Ya? Entonces, ese método, la verdad es que es súper poco efectivo en términos de tiempo. ¿Ya? Y además que muchas veces generamos confusiones y decimos, pero sí, eso yo lo vi por ahí cuando estaba leyendo la primera, segunda, tercera vez. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. Y me equivoco y pierdo puntaje que es importante para mí. Por lo tanto, ese no es un buen método. Profe, ¿desde qué año en adelante recomienda revisar los facsímiles? Laura Valverde. Todos, pero la PSU tal como está estructurada, al menos la PSU tal como estaba estructurada la del año pasado, que es la última que se dio y por la que tenemos que guiarnos, en este momento que todavía no sale ni temario, ni todavía sale el facsímil oficial del DEMRE, ¿cierto?
desde el 2015 en adelante, la PSU sigue la misma estructura sin las preguntas de contenido. Entonces, si tú quieres obtener tu puntaje real, ¿cierto? Decir, mira, en este ensayo saqué 750 y en este saqué 850, tienes que hacer los ensayos desde desde el año 2015 en adelante. Los años que son desde 2014 al 2003, creo, 2004, no me acuerdo bien cuál es el primer año que sale, pero 2003, 2004, por ahí, no van a salir nuestro puntaje real porque esa PSU tenía preguntas de contenido. Y ya dijimos, la PSU actual no lleva preguntas de contenido, por lo tanto nuestro resultado va a salir alterado. Y además que la medición también era distinta, así que no. Yo recomiendo hacer desde el 2015 en adelante, para saber el puntaje. Ahora, los otros igual sirven para ejercitar. ¿Hay alguna manera de estudiar los conectores, cosa que deduzca sin ver las alternativas? Sí. Francisco Ayala Cid, que pregunta por los conectores. Hay una manera de estudiar los conectores, cosa que deduzca sin ver las alternativas, y esa es precisamente aprendiéndome los nombres, las clasificaciones de los conectores y qué dice cada clasificación. Por ejemplo, los conectores sumativos son todos aquellos que suman ideas a lo que se estaba diciendo originalmente. Por ejemplo, el conector y, el conector además. Entonces, de esa manera tú vas a saber establecer qué relación se forma entre las oraciones que se están formulando, y ahí tú ya dices, bueno, aquí a lo mejor puede ir un y, un más, un, no sé, todos los que sean sumativos. No pude entender mucho plan de redacción, Michelle Solar. Lo vamos a revisar, ¿ya, Michelle? Lo vamos a revisar. Vamos a tener clases dedicadas exclusivamente a plan de redacción. ¿Cuándo saldrán los temarios? Los temarios salen aproximadamente en junio. Por abril, a ver. No, salen como en mayo, abril. Y el ensayo oficial del DAMRA sale como en junio. Aquí hay hartas preguntas por lo que estoy viendo en relación a cómo mejorar y leer. Cómo mejorar comprensión de lectura. Ya. Y esta es la parte en donde yo entro en conflicto. Porque entro en conflicto en mi deber ser como profesora, ¿cierto? Y en lo que creo que realmente hay que hacer. ¿Cómo mejorar comprensión de lectura? Según mi apreciación personal, ¿cierto? No como profesora, porque como profesora debería responder otra cosa. Pero mi apreciación personal es la que tienen la mayoría de los que han mejorado en comprensión de lectura, y es precisamente leer lo que nos gusta. No obligarnos a leer libros que, por eso le estoy diciendo, así que entro en conflicto con mi docencia. Que claro, yo obligo a leer libros a las personas, jajaja. Pero mi recomendación es que como tú te estás preparando para la PSU, leas todo lo que se te cruce por delante y que te guste. Cómics, El Condorito, el diario, la sección de deporte, la sección de espectáculo, que claro, uno dice, pero si espectáculo no tiene ni un valor porque hablan de farándula, no importa, me sirve para entender. Las noticias de las Kardashian, ¿a quién le importan las Kardashian? Pero no importa, a mí me gusta porque es mi parte frívola, entonces leo la noticia de la Kardashian y entiendo que está estructurada de tal manera. O, no sé, la publicidad que estaba en el metro, porque en la mañana voy aburrida en el metro, ¿cierto? Y me pongo a leer las publicidades y trato de entender lo que dicen. Lea todo, pero todo lo que le guste. Oh, se me perdió la mano. Lea todo lo que le guste. Profe, me recomendaron no hacer prego este año debido a que estoy en cuarto medio. ¿Usted cree que es mejor reforzar en casa? Depende de lo que pretendas lograr, Camila, y cuál sea tu plan de vida. Esa recomendación tómala solamente dependiendo de cuál es tu plan de vida. Si no estás tan interesada en ingresar el próximo año a la universidad, efectivamente, no repasa en casa, pero no realices preuniversitario. Cuarto medio es una época súper complicada en términos de tiempo. Tienen muchas horas en el colegio, tienen mucha materia, mucha prueba, está todo condensado porque salen antes de cuarto medio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, tomar además un preuniversitario es súper estresante y es agotador. Ahora, si tu meta es ingresar inmediatamente después de la universidad, del colegio a la universidad, es una opción. Es todo un año en que te vas a tener que esforzar el doble, el triple, mucho más, pero sirve. Profe, ¿alguna metodología para poder mejorar la memoria y retención al leer los textos? Sí, Reinando Paolo, sí, hay una metodología y la vamos a ver en clases. Pero la metodología tiene que ver con el uso y abuso, y aquí vamos a abusar de manera buena y buena. Vamos a abusar para
hacer técnicas de comprensión de lectura. Vamos a ver cómo subrayar, cómo destacar, cómo hacer mapas conceptuales, etcétera. Ya, nos alargamos harto. Ya, chiquillos, entonces, próxima clase de lenguaje el día viernes. Estamos con este horario, ¿cierto? Día viernes a las 5 de la tarde. Nos volvemos a conectar en la misma hora, el mismo canal. Nos vemos, cuídense mucho porque es viernes y sus cuerpos lo saben. Entonces, cuídense harto, ¿cierto? Estamos iniciando este proceso PSU. Queremos que dure todo lo que tenga que durar y que duremos bien, en óptimas condiciones, con nuestra integridad física intacta y nuestras neuronas al 100% para rendir ya después la PSU por ahí por noviembre, diciembre. Ya, chiquillos, que estén súper bien, cuídense mucho, nuevamente insisto, un abrazo súper apretado y grande y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Cualquier duda con los horarios pueden revisarla y siempre cualquier duda revisarla en las redes sociales de Puntaje Nacional, que es, ¿cierto?, el Facebook de Puntaje Nacional y además también el Instagram de Puntaje Nacional. Cuídense mucho. Abracitos. Chao, chao.